El pasado 21 de agosto, la Fundación Víctimas Visibles llevó a cabo el foro Aportes para la promoción de los derechos de las víctimas en el Centro Empresarial El Cubo en Bogotá. El foro se organizó para dar a conocer los resultados de la investigación, articulación de la política de Estado para la promoción de los derechos de las víctimas del terrorismo en Colombia, que se desarrolló en convenio con la Comunidad de Madrid, España. Queremos entregarles este trabajo con inmenso amor. Si esto para nosotros no fuera una misión, yo me sentiría avergonzada de estar parada ante ustedes. Apropiense de sus derechos. Que esta sea la época de los derechos de las víctimas. Muchas gracias. Bueno, nuestro objetivo primordial con la investigación es llevar a cabo una articulación de la política del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Apoyar en todos los procesos en donde nos sea necesario la construcción de lo que está haciendo en este momento el país para reparar y atender a las víctimas, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo primordial es contribuir a estos procesos, por eso los resultados que les presentamos hoy son propositivos, porque lo que queremos no es hacer un señalamiento, sino al contrario, hacer unos aportes que sirvan mucho para que esta ley sea efectiva y para que todas las víctimas que han sufrido tanto en nuestro país gocen de todo lo que les ofrece. Este proyecto tuvo como ejes principales de trabajo los mecanismos de participación y las responsabilidades de los entes territoriales en el marco de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Los resultados presentados durante el foro fueron recogidos en entrevistas realizadas a funcionarios públicos y víctimas líderes, así como en mesas de expertos y seminarios en los que participaron 420 víctimas de diferentes regiones del país y 50 funcionarios locales que trabajan con víctimas. Los resultados fueron presentados en 4 ejes temáticos que permitieron a los asistentes conocer las propuestas que la Fundación Víctimas Visibles hace para enfrentar los retos de la implementación de la Ley de Víctimas para que se reconozcan plenamente sus derechos. El primer punto se refiere a la pedagogía de la ley. Y es que las víctimas, por una parte, no conocen la ley. Muchas de ellas no conocen ni las instituciones que están encargadas de atenderlas y repararlas, ni conocen las rutas de atención, ni conocen cuáles son las funciones que tiene que cumplir esa institucionalidad de cara a ellas. Por eso, un primer punto fundamental es hacer una gran pedagogía para que esto sea conocido masivamente por las víctimas, para que digan, yo tengo derecho y yo quiero y voy a acceder. Al respecto, se refirió la directora de la Fundación Víctimas Visibles, quien invitó a las víctimas a apropiarse de sus derechos y ser ciudadanos activos. Queridas víctimas, es hora de apropiarse de su propio destino, de empoderarse, de reconocerse como seres libres, únicos e irrepetibles. Ustedes merecen ser tratadas con dignidad, respeto, reconocimiento e inclusión. Están listas para salir a la defensa de sus derechos, para no rogarle a nadie, para apropiarse de ellos. Están ahí. El segundo punto de la investigación se basó en la participación efectiva de las víctimas en el diseño e implementación de políticas públicas. Con el marco normativo que se crea, con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, es la primera vez en Colombia que los ciudadanos que en esta ley están representados por las víctimas tienen voz y voto. Entonces ustedes, por medio de las mesas de participación, pueden decir, no, es que a mí ese programa no me parece que vaya por ese camino, a mí me parece que debe ir por tal otro. Y las instituciones están en la obligación de responderles a ustedes por qué sí o por qué no acogen sus propuestas. Entonces, digamos que en este punto es muy importante la participación, porque todo lo que se construya con respecto a la ley va a ser construido con ustedes y por ustedes. Pastora Mira, víctima gestora de paz y concejal de San Carlos, Antioquia, también se refirió a este punto. Hoy por hoy, y de cara a la ley 1448, las víctimas tenemos espacios esenciales. Yo creo e invito a todas las víctimas acá presentes que trascendamos a las víctimas a las que representamos y acompañamos. Tomémonos los escenarios de incidencias sociales y políticas donde podemos cambiar todo. El tercer eje de la investigación es la articulación nación-territorio. Entonces, por eso nos parece importante llevar a cabo una implementación concertada y unificada, más no estandarizada. ¿Esto por qué? Porque es importante reconocer
que hay muchas diferentes realidades y mucho más en un país tan diverso como el nuestro, porque hay indígenas, porque hay población afrocolombiana, porque tenemos unas características que no permiten estandarizar las políticas. Es necesario unificar el lenguaje institucional, no solo este lenguaje sencillo del que hablábamos, sino que el personero hable el mismo lenguaje técnico que habla la persona de la unidad y que habla la persona de la Dirección de Justicia Transicional y que dice el Ministerio de Salud. Otro aspecto de este tercer punto es la gran necesidad de fortalecer las personerías en cuanto a recursos humanos, tecnológicos, capacitaciones y apoyo institucional. Lo anterior lo ratificó Andrés Santamaría, presidenta de la Federación Nacional de Personeros, quien durante el foro hizo un llamado de atención al gobierno frente a los bajos recursos que les son destinados a las personerías y la escasa capacitación de los personeros en el conocimiento de la ley de víctimas. Más del 80% de las personerías no tienen un computador. Más del 95% de las personerías no tienen un FAS. Más del 92% de las personerías de Colombia no tienen sillas ni escritorios. La ley de víctimas agregó un componente importante de generarle recursos económicos a las personerías del país para que pudiera asumir sus responsabilidades frente a la ley de víctimas. Sin embargo, existen contradicciones en la asignación de recursos a las personerías entre lo que ha venido propuesto la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Hacienda. El cuarto y último punto de la investigación estuvo relacionado con la atención psicosocial a víctimas. Se deben respetar las características diferenciadas de las víctimas, de sus niveles educativos y culturales y de los hechos victimizantes a los que se vieron enfrentadas. Es necesario llevar a cabo una atención con enfoque psicosocial desde el primer contacto con las víctimas. Es necesario construir relaciones de mutua confianza, confidencialidad y seguridad, porque es que a mí me da pena irle a contar mi problema a todo el mundo, ¿cierto? Entonces es mejor que sea en un escenario de confianza, de privacidad, de tranquilidad. Y finalmente es importante superar la idea de que debe ser solo el programa de atención psicosocial. Teniendo en cuenta la importancia del enfoque psicosocial en la atención a víctimas, la Fundación Víctimas Visibles invitó a expertos internacionales que compartieron con los asistentes al foro las experiencias de atención psicosocial a víctimas en sus países e invitaron a las instituciones colombianas a seguir luchando por los derechos de las víctimas. Que para mí es un honor estar en este país y tratar de contribuir de algún modo, si fuera posible, a mejorar los derechos de las víctimas en Colombia. Y en este encuentro quisiera yo poner a disposición de todos ustedes pues toda la experiencia que en los últimos años hemos podido tener en nuestro país. Otra propuesta: homologar los parámetros de intervención en crisis y de atención psicológica especializada en trauma psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo mundo que atienda a las víctimas emplee protocolos especializados, por Dios. Porque pues en México cada psicóloga de cada organización hace pues, lo que Dios le da a entender. Y ahí los resultados de que no se sana a las víctimas. El foro también contó con la participación de Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, a quien se le hizo entrega de las propuestas para que sean incluidas en la política pública. Durante su ponencia, Gaviria invitó al país a confiar en la implementación de la ley. Pero que ustedes hoy cuentan como colombianos y colombianas con una entidad del Estado que está preparada para asumir el reto que implica la implementación de la ley y que estamos dispuestos y dispuestas a venir a escenarios como estos, a recibir retroalimentaciones como la de este diagnóstico. Yo creo que apoyar la ley de víctimas y su implementación no es aplaudirla, ni decir que qué maravilloso es este gobierno, es hacernos ver por dónde lo estamos haciendo mal y por dónde sobre todo lo podemos hacer mejor. También participaron víctimas gestoras de paz, quienes compartieron con los asistentes la experiencia de sus comunidades en materia de empoderamiento, participación y derechos humanos. Si estamos diciendo de una justicia transicional, que por favor sea así, que verdaderamente trascendamos, que comencemos a formarnos como seres humanos dignos de derechos y que posibilitemos
la forma y que podamos acceder verdaderamente a una justicia transicional. Ojo con lo que voy a decir, esta palabra salió por ahí, no sé de dónde, quién la dijo, el perdón sin justicia es impunidad, ¿sí? O sea, está bien que podemos haber trascendido a un perdón, sí, pero ojo, la justicia. Y no podemos llegar a una reconciliación verdadera si no se tiene en cuenta la raíz. ¿La raíz quiénes somos? Nosotros. Yo quiero que, hombre, reconozcamos qué es lo que está pasando en el país. Y este informe ya es un aporte bastante significativo al reconocimiento de la realidad. Porque por los medios de comunicación vemos en el día a día de que los avances de la ley de víctimas, pero nosotros, las víctimas, las personas que estamos en las regiones, estamos seriamente preocupados. Y estamos seriamente preocupados porque la realidad no la vemos que vaya avanzando mucho. La Fundación Víctimas Visibles le ha permitido conocer al mundo el corazón de los colombianos y la capacidad de perdón que tienen las víctimas del conflicto en Colombia, y eso es lo que nos da toda la fuerza moral. Por eso yo digo que tenemos toda la autoridad moral para hablar de dolor, para hablar de paz. Y por esa razón, Pastora y Leiner, no podemos asumirnos como víctimas. Tenemos que asumirnos como héroes, porque en verdad lo somos. Para dar cierre al foro, se hizo entrega oficial de los resultados de la investigación al presidente del Congreso de la República, Roy Barreras. Pues, presidente, muchísimas gracias por su presencia, y antes de que se vaya, pues le tengo dos buenas noticias que creo que son muy importantes para lo que está haciendo. Hoy estamos entregándole al país, quiero hacerle entrega formal a usted de una investigación que hicimos con la Comunidad de Madrid. Se trabajó, aquí están los representantes de todas las víctimas, se trabajó con ellas. Aquí está no solamente el diagnóstico de la situación actual de la implementación de la ley, sino una serie de propuestas concretas para contribuir a desatorar los puntos donde hay problemas y para aportarle al país. Así que me siento inmensamente feliz de poderle entregar este documento precisamente hoy. Por su parte, el senador Roy Barreras reconoció la importancia del informe y el gran aporte que representa para el país y se comprometió públicamente a seguir luchando por los derechos de las víctimas. De manera, Diana Sofía, que he venido con mucha ilusión a este encuentro, solamente a reiterarles que si el Congreso de la República tuvo oídos para la voz de las víctimas, para la voz de Diana Sofía, para la voz de quienes nos dijeron hagan algo en favor de las víctimas, y construyó la ley, hoy con mayor razón, este nuevo Congreso y esta presidencia del Congreso, no solo por ser coponente de la ley, sino por ser presidente de la Comisión de Paz del Senado, por supuesto me compromete totalmente. Lo que haya que hacer, hagámoslo. Y el esfuerzo adicional que haya que hacer en materia de promoción de los derechos de las víctimas este año, todo el que sea necesario. Diana Sofía, me siento convocado. Muchas gracias.